Hoy asistimos a la culminación del ataque más grave de la historia contra nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Se consuma el golpe y un agravio injustificable a todos los aragoneses y a todos los españoles. Un ataque perpetrado por el propio presidente del Gobierno en funciones y su partido político, el Partido Socialista, con el único fin de seguir unos años más en la Moncloa. Mediante la amnistía manifiestamente inconstitucional, Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes pretenden convertir el legislativo en un poder omnipotente que pueda exonerar de responsabilidad penal a los delincuentes, eliminando al Poder Judicial. Dinamita, por tanto, el principio de separación de poderes, la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña crea dos categorías de españoles, los de primera y los de segunda. Los aragoneses no tenemos que dar un paso en los límites geográficos de nuestra comunidad para comprobar que estos acuerdos nos maltratan y que nos condenan a ser menos que nuestros vecinos. Lo que Cataluña no paga, lo pagaremos el resto de los españoles. Este golpe a la democracia, a la igualdad de los españoles, es la gota que colma el vaso. Ante esta situación, les aseguro que no nos vamos a callar. Acudiremos al Tribunal Constitucional, a los tribunales europeos, debatiremos en los parlamentos, explicaremos a la comunidad internacional y hasta el último pueblo de Aragón el ataque que se está perpetrando a nuestra democracia. Ni Aragón ni los aragoneses nos vamos a rendir en la defensa de nuestra comunidad autónoma, de España y nuestra democracia. No reblaremos.